de Cadena Sur. Este es su programa Efecto Mariposa. Soy Rafael Anaya y como cada jueves estamos hablando sobre algún tema de interés nacional, de interés local. Y pues esto es de interés no tan solo nacional, sino también internacional, esto de la vacunación. Ya ven que hace 2 semanas aproximadamente el gobierno de la República anunció pues que se terminaba la vacunación, que ya había sido un éxito y que la cobertura había sido muy, muy amplia. Y pues por esa razón invitamos a la epidemióloga experta de nuestro panel de expertos en este programa de Efecto Mariposa. Hola, ¿qué tal? Ana Isabel Burguete, ¿cómo estás? Hola Rafa, todo muy bien, gracias. Como siempre, un gran placer estar aquí en tu programa y pues poder compartir y platicar contigo y con tu amable audiencia. Pues gracias otra vez. El tema es la distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID. ¿Ha sido justa y oportuna? Eso es lo que... por qué planteo este asunto? Porque pues como siempre, hay detractores de cualquier cosa. O sea, si lo hacen, ¿por qué lo hacen? Si no lo hacen, ¿por qué no lo hacen? Y también se habla de esto, de la distribución, de cómo fue organizado, de la aplicación, de los tiempos, de los grupos de edad, cómo fueron distribuidos, los nuevos grupos de edad o nuevos grupos de personas vulnerables, los niños, los adolescentes, todo esto que engloba o que incluye a la gente que estamos preocupados por el asunto de este contagio, de esta enfermedad, de este virus, y pues ha sido bien distribuido, mal distribuido. ¿Cuáles son los datos que tú tienes y cómo lo has visto, Ana Isabel? Mira, primero recordarles cómo fue la estrategia de vacunación en nuestro país y que además no fue el único país que siguió esa logística por grupos etarios, ¿no? Por grupos de edad. De hecho, este es un modelo y hay que decirlo, no podemos ponernos el sombrero como país. Es un modelo que siguió prácticamente todos los países europeos al establecer estos grupos de edad, iniciando con los adultos mayores y luego ir bajando los grupos de edad por las diferentes décadas. Sí, creo que hay que recordar que como todo ante el COVID, que ha sido una incertidumbre y se ha ido aprendiendo en el camino, que aún nos falta mucho por aprender, recordarles que pues, cuando inició el plan de vacunación, pues las entregas no estaban tan logísticamente de forma tan continua como están ahorita. También todo eso se fue ajustando en los tiempos y en las semanas. Los lotes de vacunas que llegaron al inicio pues eran mucho más pequeños y no llegaban de manera tan constante como llegan ahorita. Entonces, obviamente eso quizás dio una mala impresión o al inicio de la logística de vacunación, inclusive hasta un mal sabor de boca, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues también con el afán de protegerse y de vacunarse, pues muchísimas personas en nuestro país rompían los lineamientos e indicaciones que se les daban, ¿no? En algunos lados se les decía, es por apellidos, no acudían por apellidos, acudan de tal a tal hora y acudían en un horario o mucho más temprano o mucho más tarde, etcétera. Pero todo eso se ha ido ajustando. Yo recuerdo que para al inicio del plan de vacunación en nuestro país, que podemos decir, aunque se empezaron a vacunar algunos de personal de salud en enero, realmente la vacunación inició a finales de febrero, principios de marzo ya con los de 60 y más, o sea, ya con el plan estratégico definido por las autoridades federales. Y ahí nos dijeron que lo que se planificaba era que para octubre, para el mes de octubre, pues se hubiese alcanzado la cobertura de 18 y más, de todos los que tuvieran 18 o más edad, que se hubiera alcanzado la cobertura.
Cuando hablamos de cobertura en programas de vacunación tradicionales, estamos hablando de haber logrado una cobertura del 70% de la población en riesgo, ¿sí? La logística de vacunación se estableció desde un inicio para adultos, 18 años o más. Y si me permites, y yo creo que aquí es importante mencionar y hacer el comparativo. Al 24 de octubre, que fue el primer corte de los datos que yo tengo, se habían aplicado 115.185.900 dosis de vacunas. Esto es que corresponde a que alrededor de 70 millones de mayores de 18 años, al 24 de octubre, ya habían recibido al menos una dosis. Y 54 millones ya con el esquema completo de vacunación. Hablar de 54 millones, Rafa, con esquema completo de 18 años y más, estás hablando que se alcanzó una cobertura del 76%, que es espectacularmente buena en cobertura. O sea, la cobertura se logró para el mes de octubre, en 18 años y más, con su esquema completo. Y aún así hay un porcentaje que solo tiene una dosis y falta completar el esquema. Pero Ahí la entran los cobertura, rezagados, ¿no? También después. ahí entran los rezagados. Ajá, La ok. cobertura en sí se cumplió. En general, el país ha logrado, o sea, la gente que está trabajando en la aplicación de las vacunas y la logística, sí hay que decirlo, porque el esfuerzo ha sido enorme. El trabajo que han hecho ha sido impresionante. Somos un país complicado, somos un país grande, somos un país con lugares muy remotos, y aún así se unieron fuerzas, porque no son nada más las brigadas de vacunación, para poder tener todos estos datos actualizados, o al menos el pronóstico de las edades. CONAPO ha tenido que trabajar arduamente, INEGI ha tenido que trabajar arduamente para tener los datos actualizados y poder saber cuál es la población que requiere ser vacunada. Entonces, en general, en el país podríamos hablar que al día de hoy se ha logrado un 78% de cobertura de la población de 18 y más, y hay algunos estados que están rezagados, o sea, como es el caso del estado de Chiapas, que es el estado con menor cobertura, y aún así estamos hablando del 52%, que no es para nada despreciable. Oye, aquí estamos hablando de una amplia cobertura, pero no en todos los estratos, los grupos de edad de la población. ¿Tú por qué crees que hay tanto, o sea, para los niños menores o los jóvenes menores de 18 años, por qué ha habido tanta preocupación por parte de la población? O sea, acusando al gobierno federal de que no han sido atendidos, pues, ¿no? O sea, no es el grupo prioritario en cierto sentido, pero también es el grupo que se mueve también mucho, ¿no? Ok, Entonces, yo y creo por eso la que gente como que se ha estado moviendo, enojando sobre esto. Entonces, no hace falta cubrir toda esa parte también. sí, definitivamente estamos hablando de los de menores de 17 años, ¿no? 17 Sí. años o menos. Ajá. Ahí, bueno, hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo contigo, es el grupo de menor movilidad, definitivamente, porque estamos hablando de menores de edad. Ellos se van a mover si se mueven los adultos con los que están. Bueno, yo me refiero tal vez a la movilidad, en el sentido Sí, de que, que ellos son los que tienen más contacto con un grupo vulnerable, que son los ancianos. No sé si ok, me explique, sí, porque son sin los embargo, nietos, es la familia que siempre jala con, ¿no? pero aquí viene el segundo punto, ¿no? El segundo punto que a mí sí me gustaría recalcar de manera muy importante, y voy a Ajá, utilizar, es, antes de pasar a responder lo que me dices, es recordarles que la vacuna es ajá. una herramienta, es un arma más contra el COVID, en la batalla contra el COVID. No es la única.
Y ahí es lo que ha ocurrido en algunos grupos poblacionales y en algunos países como en Europa. O sea, me vacuno, alcanzo más del 87% de cobertura y relajo las medidas. O sea, las medidas tenemos que seguir, recordarles, voy a remontarme alrededor de abril del 2020, abril-mayo, que creo que fue la primera vez que estuve contigo, y que utilicé una frase y les decía yo a tu audiencia, es lo que conocíamos como nuestra vida normal, desafortunadamente se fue, se fue. Y a lo mejor va a regresar, pero va a tardar mucho tiempo en regresar. Entonces, esta parte de los abuelos acá, esos hay que seguir cuidando, esos hay que seguirlos cuidando. Sí es cierto que es un grupo que requiere ser vacunado, pero tampoco se ha dicho que no se van a vacunar, sino es llegado el momento también se les va a aplicar la vacuna. Hay una razón, quiero aclarar a tu audiencia que yo, o sea, yo no tengo nada que ver con la logística de vacunación, simplemente lo que observo desde mi trinchera como experta en el área. ¿Sí? Hay una razón, el por qué en otros países, inicialmente íbamos con todos los países, con los grupos etarios más o menos al parejo, un poquito atrasados, un par de semanas, pero ahí íbamos. Si bien es cierto que ahorita estamos teniendo un retraso en el grupo de edad de 12 a 17 años, hay una causa muy importante, los rezagados de los otros grupos de edad, los rezagados en los grupos más vulnerables de desarrollar enfermedad grave y muerte. Estos rezagados que aún no se han vacunado, las dosis que han estado llegando, por eso se han abierto estas nuevas semanas de aplicación de vacunas para los rezagados, porque se necesita proteger y lograr la cobertura en estos grupos de mayor vulnerabilidad, no de contagio, de enfermedad grave, de muerte. Ese es lo que los hace más vulnerables. Los de 12 a 17 son igual que vulnerables que todos los demás grupos de edad para contagiarse. Sin embargo, lo que sí tenemos que recordar es que el sistema inmune, el sistema de defensas de los niños, de los grupos de edades más jóvenes, pues son un sistema de defensa más poderoso para poder combatir cualquier enfermedad. De ahí que se vacunaron a los pequeñitos con enfermedades, porque con aquellos que su sistema inmune está golpeado, está disminuido, que funciona con menor eficacia que en un niño sano. Claro. Bueno, vamos a ir a un corte, Ana Isabel. Estamos aquí hablando sobre qué ha pasado con la cobertura, con la disponibilidad, ¿no? Si ha sido justa esta distribución y si ha sido correcta. Vamos a regresar aquí a Efecto Mariposa con este tema y con la doctora Ana Isabel Burguete. Regresamos aquí en Efecto Mariposa. Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad. Nuestras plataformas digitales llegan a más de 90,000 seguidores todos los días, con lo que te damos audiencia garantizada. Déjanos ayudarte. Llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran. Sintoniza todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube. Si cuentas con una pantalla Smart, es muy sencillo. Solo entra a la aplicación de YouTube, busca nuestra dirección, Cadena Sur Noticias, a la hora de nuestros programas o a cualquier hora. Y listo, no te quedes fuera. Información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios. Además, visita nuestras diferentes plataformas digitales. Cadena Sur Multimedios. Continuamos aquí en Efecto Mariposa con este tema de si la distribución y aplicación de la vacuna contra el COVID
ha sido justa y oportuna, y para eso nos está acompañando la doctora Ana Isabel Burguete, que pues es ya de nuestro panel de expertos, y cada vez que le pedimos la ayuda para que participe, nos explique muchas cosas sobre la parte epidemiológica de nuestra, así que la dinámica, ¿no? de esta enfermedad, pues aquí está. Y seguimos. No sé, entonces, tú, ¿cómo ves este asunto? Yo tengo un dato aquí. Ayer en las noticias dijeron que en Alemania se dispararon con 50,000 contagios, y que entonces van a volver a cerrar y van a tener que tomar otras medidas, ¿no? Entonces, yo me quiero ir con esto al asunto de si realmente hay un desastre, es un desastre como se está llevando el plan de vacunación y todo este plan de la sana distancia y todo esto. La Secretaría de Salud en serio la ha regado tanto como para decir que estamos en el desastre, o como quien dice, o bueno, como dicen los calificativos a López-Gatell, el mayor calificativo, creo que, bueno, de imbécil a genocida, ¿no? Entonces, o sea, no sé, ¿es real esto? ¿Es real? ¿Cómo lo ves, Anisa? Mira, en mi carácter de Ana Burguete, quiero, Ajá. con mi área de expertise, o sea, mencionarlo a manera personal, sí es cierto. De hecho, justamente el día del 12 de diciembre, la Organización Mundial de la Salud ha declarado como epicentro de la pandemia actualmente a Europa, Uh-huh. por los casos como se han disparado. A pesar de la alta cobertura que ha tenido, pero no es, no son los únicos países. Hace un par de meses el epicentro se consideró Israel, que era uno de los países que alcanzó la cobertura poblacional más rápidamente, y sin embargo había estado teniendo muchos casos. Y aquí vuelvo yo a repetir, y esto se ha dicho desde el principio y se ha dicho hasta el cansancio: las medidas de prevención son la clave que va a evitar que te contagies. La vacunación, que ya mencionamos en el segmento anterior, en realidad, en cobertura México va muy bien, va muy cercano o sea, está prácticamente a la par de Estados Unidos, y Estados Unidos y México están muy cercanos a algunos países de Europa. Hay otros que van mucho más adelante, sí es cierto, pero se está alcanzando la cobertura estimada que se pretendía para el mes de octubre, ¿no? Quizás con un rezago a lo mejor de un par de semanas, pero no más de la cobertura esperada. Sin embargo, sí es cierto que al estar vacunados nos empezamos a sentir infalibles y empezamos a sentir que ya no corremos riesgo. Y se ha dicho desde el principio que la vacuna no te protege de contagiarte. Nunca se dijo eso. Ni la OMS, ni las autoridades de salud en México, ni la ONU, ni nadie en el mundo dijo que la vacuna protegía contra contagios. La vacuna protege contra enfermedad grave y muerte en un porcentaje. Claro. Pero siempre va a haber un porcentaje que, aún vacunados, si son susceptibles genéticamente o si tienen alguna comorbilidad asociada y se contagian, y además se contagian, una de las actualizaciones del conocimiento de COVID que se tiene es que la gravedad o la severidad del contagio depende de la carga viral, es decir, cuántos virus, o sea, con cuántas personas estuviste en contacto, y además el tiempo que estuviste con la persona que te contagió. Okay. Y eso te da una carga viral. A mayor carga viral, mayor severidad. Entonces, aquí es importante. ¿Por qué se está dando este rebrote o esta ola, como le quieran llamar? Porque se bajaron las medidas de prevención. Y eso lo podemos ver desafortunadamente en todo el mundo. Los eventos masivos se dispararon. Sí, o sea, claro, a partir del mes de septiembre se dispararon en todo el mundo. Hemos visto estadios llenos en Estados Unidos, en Alemania, o sea, en toda Europa. O sea, los conciertos, eventos masivos. Aquí en México lo mismo. O sea, acabamos de tener uno la semana pasada. O sea, sí, obviamente, si tú vas a esos eventos masivos, y quizás que me disculpe tu audiencia, la razón por los que los autorizan
yo ahí sí no me voy a meter porque tiene mucho que ver la economía, lo político, lo social. No sé cuál es la razón por las que los autorizan y si a mí me preguntan directamente como población general, no como experta en epidemiología, pues creo que deberían seguir limitados esos eventos masivos, pero no es el tema de nuestra plática ahorita. Ok. Pero el que acude a esos eventos masivos se pone en riesgo. Y ahí sí no tiene nada que ver la autoridad. Es libre albedrío, es decisión individual que va a sus eventos masivos. Y obviamente el riesgo de contagiarse es 70, 80, 90% más que si te quedas en tu casa o acudes a una reunión donde se pueda tener una sana distancia. Oye, entonces, a final de cuentas, yo sigo con el tema de López-Gatell, porque bueno, creo que como que ya lo habíamos dicho fuera del aire antes de empezar, como que nos gusta estar opinando y acusando a alguien de lo que hacemos, ¿no? Entonces, y con esto, o sea, quisiera yo aclarar una cosa, porque, por ejemplo, hay gente que me dice, a mí ya me dio COVID y salí ileso y ya no uso cubrebocas y ya, porque ya estoy inmune. ¿Es cierto eso, Ana Isabel? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Existen las reinfecciones, existe lo que se conoce como el COVID de largo alcance o long COVID, y sobre todo existen las reinfecciones. Y además eso de salir ileso, yo sí quisiera hacer un llamado clínicamente. No es Algo te totalmente deja el cierto. COVID, algo te deja el COVID, aunque no lo sientas. Claro. Y te va a cobrar factura en un momento dado. Y volviendo a lo del doctor López-Gatell, como en todos los niveles y como nuestra vida diaria, sí, ha habido aciertos y ha habido desaciertos, tal cual, como cualquier persona, y sobre todo ante la incertidumbre del COVID. Pero los rebrotes, las olas y la falta de conciencia individual de las personas, yo lo he dicho y lo voy a seguir reiterando siempre, y sé que hay muchísimas personas que no han estado de acuerdo conmigo, pero ninguna autoridad en el país, sobre todo las del área de la salud, puede ir y meterme a mí a mi casa, puede ir y ponerme el cubrebocas a mí si estoy en la calle, o puede prohibirme asistir a un evento masivo si el evento masivo ya fue autorizado. Sí. Entonces, la decisión es mía. Esto es como si te invitan a un evento social, el que decide ir eres tú, Rafa. Claro, sí, de hecho, eso es lo que ha ocurrido, o lo que ocurre con todas las enfermedades que se han presentado, en las que el gobierno federal pues te advierte de los riesgos que hay, o de haz de cuenta también el uso del cinturón de seguridad en el automóvil, ¿no? Si no hubiera Exacto. una multa, pues no lo usaríamos, ¿no? O sea, todo el mundo se siente incómodo por usar el cinturón de seguridad, pero es un proceso de convencimiento, vamos a decirlo así, personal, ¿no? Pero bueno, oye, y vamos Ahorita a... que mencionaste, perdón que te interrumpa, lo del cinturón de seguridad, Ajá, me gustaría hacer una analogía con la vacuna. La vacuna es como el ajá, cinturón de seguridad. Si tú te vas en el protege. auto a exceso de velocidad, ya no estás haciendo, ya no estás aplicando una medida preventiva. Exacto, Con exceso de velocidad, con descuidos, quizás en estado de ebriedad, pues hay muchas probabilidades que tengas un accidente. Si llevas el cinturón de seguridad, las probabilidades de que tengas un desenlace fatal en caso de un accidente se reducen, sí, pero no se evitan al 100, claro, se reducen. exacto, La vacuna es el cinturón de seguridad en esta... ahora, si tú manejas con precaución, no manejas en estado de ebriedad, respetas todos los lineamientos de tránsito y además usas el cinturón de seguridad, pues es muy poco probable que tengas un accidente. claro, Lo mismo es acá en el COVID. Si yo uso cubrebocas, mantengo la sana distancia, evito ir a eventos masivos, me lavo las manos, sigo teniendo las medidas higiénicas que nos han venido diciendo desde el inicio de la pandemia, y además me vacuné, pues las probabilidades de que yo me enferme se reducen muchísimo. Y claro, en caso de enfermarme, al estar vacunada, pues la probabilidad de que el desenlace sea fatal, pues es mucho menor al que no se vacunó.
¿Con qué cerraríamos tu participación, Ana Isabel? Y antes y también que me comentaras, ¿qué opinas sobre el discurso de López Obrador ante la ONU, especialmente con lo que mencionó de la vacunación a nivel mundial? Bueno, a mí realmente, sin meternos en el tema político, creo que fue una actuación espectacular de un jefe de Estado, donde va a hablar en nombre no solo de su país, sino de aquellos países más desfavorecidos. Y cuando tocó el tema de vacunación, realmente considero que alguien necesitaba hacerlo ante la ONU. Y bueno, qué orgullo que lo haya hecho el presidente de nuestro país, ¿no? Quien haya sido el que fuera a estar en turno en ese momento, pero en este caso es el presidente actual, al exigirle y volver a decirles a los países más favorecidos que para que el mundo salga adelante, no solo ante la pandemia, no solo ante la pandemia, pues se tiene que ser más resilientes y con el resto de la humanidad, porque realmente es bastante, ¿cómo te diré? Dramático, inclusive ver que nuestro país ya el 78% de cobertura, Europa lleva el 90% de cobertura, ¿sí? Independientemente de los rebrotes y las olas, pero se tienen hospitales ya montados. En América Latina, o sea, hay una disparidad impresionante. O sea, hay países donde van en el 10%, 14%, cuando hay países con el 90%. Entonces tú dices, a ver, ya alcanzaste el 90%, entonces dona un poco de lo que tienes para el resto del mundo. Si en el mundo no se alcanza la cobertura, y esto es algo que yo dije también en alguno de los programas iniciales que me hiciste el favor de invitar, es cuando hablaba de cobertura de vacunación. A ver, la cobertura de vacunación es alcanzar el 70% de la población en riesgo. COVID es mundial, no es exclusivo de México, no es exclusivo de Europa. Entonces, el 70% de la población mundial tiene que estar vacunada. Obviamente, o sea, distribuido en los distintos rangos de edad, pero 70% de la población mundial. Cuando hay países que no llegan ni al 10%, ahorita en octubre, porque no tienen la capacidad de adquisición de vacunas. Entonces, yo creo que esa solicitud que hizo el presidente ante la ONU, de que los países, o sea, fuéramos más caritativos y más resilientes con los menos favorecidos, pues es un derecho, perdón, no un derecho, creo que es una obligación que tenemos todos como humanidad. Pues bueno. El mismo Rusia no está siendo equitativo dentro de los países que dependen de la Unión Soviética. Okay. O sea, los países más pequeñitos como Bielorrusia, como esos, o sea, creo que acaban de iniciar la vacunación el mes pasado. Uy, pues sí. O sea, Está tremendo eso, sí, no sé. O sea, eso me parece a mí muy dramático, muy inhumano y que carece de todo sentido moral, que independientemente de el puesto o el trabajo que tengas, la posición que tengas, o sea, la moralidad y el ser más humano es sumamente necesario. Ahí sí estaríamos hablando, como son diferentes países y son naciones, pues ahí sí estaríamos hablando de un genocidio, ¿no? Ya ves que Europa se ha caracterizado por estos pleitos entre diferentes naciones. Entonces ahí, quién sabe. ¿Y cómo te explicas la situación de Bielorrusia con el 90% de otros países europeos? Claro. Sí, habrá que analizar esa parte, fíjate, voy a buscar más información sobre eso. Pues, ¿con qué cerramos, Ana Isabel? Algo de un minuto. Yo cerraría bueno, primero que nada, que todo aquel que no se haya vacunado acuda a vacunarse. Tienen que ser más pacientes ahora al acudir a los módulos de los rezagados, ¿sí? Esta es la tercera campaña que se hace para los rezagados. Es muy importante, no piensen en cobertura nacional, en logros de los programas de las autoridades, piensen en salvar su vida y que es
necesario para cada uno de nosotros estar vacunados y estar más protegidos. Y el segundo mensaje es que el esfuerzo que ha hecho nuestro país para alcanzar la cobertura ha sido enorme y hasta el día de hoy va caminando con éxito. Pues muy bien, Ana Isabel, ahí está la información y la opinión también que se da a partir de esto que está ocurriendo aquí en México y en el mundo sobre la pandemia del COVID. Pues Ana Isabel Borguete, doctora en epidemiología, te agradezco mucho, como siempre. Rafa, igualmente, ya sabes, estamos a tus órdenes. Un saludo a tu audiencia y esperamos que sigamos sumando entre todos para más pronto podamos vencer al COVID en esta batalla que nos tiene de un hilo a toda la humanidad. Pues gracias otra vez y pues aquí está. Gracias. Buenas noches a toda la gente que nos sintonizó en Efecto Mariposa a través de Cadena Sur. Pues gracias y esto fue Efecto Mariposa.